Hay momentos en los que todo lo que importa no sucede bajo los reflectores ni ante las cámaras, sino en esos instantes privados donde las palabras se dicen con la certeza de que nadie más va a escucharlas. Son conversaciones que no quedan grabadas, que no se repiten en conferencias de prensa ni se convierten en titulares, pero que terminan siendo el punto exacto donde algo cambia de dirección. A veces, el rumbo de un equipo entero se define en una charla breve, en un pasillo vacío, en un momento que parece insignificante hasta que el tiempo demuestra lo contrario. Y cuando eso ocurre, cuando alguien dice exactamente lo que había que decir en el instante preciso, el efecto no es inmediato ni ruidoso, sino que se va filtrando lentamente, modificando actitudes, reordenando prioridades, instalando una convicción que antes no estaba del todo clara. Lo que pasó entre Messi y De Paul fue algo así. Una de esas conversaciones que no pretendía ser histórica, pero que terminó siéndolo, no porque alterara tácticas o formaciones, sino porque tocó algo más profundo, algo que tenía que ver con la forma en que un grupo de personas decide sostener o abandonar un proyecto común. La selección argentina llevaba tiempo cargando un peso que ya no era solo deportivo. Era algo más denso, más difícil de describir, una mezcla de expectativa acumulada, de críticas que se repetían sin pausa, de exigencias que parecían no tener límite. Desde afuera, cada partido era un examen en el que cualquier resultado insuficiente se convertía en motivo de análisis exhaustivo, en cuestionamiento público, en duda sobre si este grupo realmente podía llegar a algo importante. Y desde adentro, esa presión se sentía de manera distinta, no con la intensidad del griterío mediático, sino con la persistencia del desgaste emocional, con la sensación de que cada victoria debía ser contundente y cada tropiezo se convertía en síntoma de fracaso inminente. Los jugadores lo sabían, lo llevaban consigo cada vez que se juntaban, cada vez que volvían a ponerse la celeste y blanca sabiendo que afuera había millones de personas esperando que esta vez fuera diferente, que esta vez sí, que esta vez no se volviera a repetir la historia de frustraciones que ya había marcado a tantas otras generaciones. Pero la presión no era solo esa que venía de afuera, de los medios o de los hinchas que seguían cada movimiento con una mezcla de esperanza y temor. También había una presión interna, más sutil pero igual de real, que tenía que ver con la forma en que el grupo se miraba a sí mismo, con las dudas que no siempre se expresaban en voz alta pero que estaban ahí, latentes, esperando el momento de aparecer. Había una sensación de fragilidad, de que algo no terminaba de encajar del todo, de que el equipo funcionaba bien en momentos pero que le faltaba esa solidez emocional que distingue a los grupos que realmente creen de aquellos que simplemente intentan creer. Y esa diferencia, por más invisible que pareciera, era determinante. Porque en el fútbol, como en cualquier cosa que requiera esfuerzo colectivo, no alcanza con tener talento o con conocer el plan táctico. Hace falta algo más difícil de construir, algo que tiene que ver con la confianza mutua, con la certeza de que todos están dispuestos a sostenerse entre sí, incluso cuando las cosas no salen como estaban planeadas. El cansancio emocional también estaba presente, aunque rara vez se hablara de él. No era el cansancio físico que se acumula después de una temporada larga o de una serie de partidos seguidos, sino ese otro tipo de agotamiento que viene de sostener expectativas ajenas durante tanto tiempo, de vivir bajo el escrutinio constante, de saber que cada gesto, cada decisión, cada palabra dicha en público va a ser analizada y juzgada desde todos los ángulos posibles. Para muchos de esos jugadores, la selección no era solo un honor o una responsabilidad profesional. Era también una carga emocional que llevaban consigo a todas partes, que los acompañaba incluso cuando estaban lejos de la cancha, que influía en cómo dormían, en cómo pensaban, en cómo enfrentaban cada día sabiendo que había algo pendiente, algo que todavía no habían logrado y que quizás nunca lograrían. Y esa sensación repetida durante años terminaba pesando más de lo que cualquiera podía admitir en voz alta. En medio de todo eso, Messi ocupaba un lugar particularmente complejo, no solo por ser quien era, no solo por la dimensión de su figura dentro y fuera de Argentina, sino porque sobre él recaía una expectativa que iba más allá de lo futbolístico. Era como si toda la historia de la selección, con sus glorias y sus frustraciones, convergiera en él, como si su presencia resumiera tanto lo que se había logrado como lo que todavía faltaba. Y aunque nunca lo dijera explícitamente, aunque nunca se quejara públicamente de esa carga, era evidente que la sentía, que la llevaba consigo cada vez que entraba a la cancha con la número 10 en la espalda, cada vez que enfrentaba un micrófono después de un partido difícil, cada vez que volvía a casa sabiendo que había millones de personas pendientes de cada uno de sus movimientos. Para Messi, el liderazgo no era algo que hubiera buscado deliberadamente, más bien era algo que se le había impuesto con el tiempo, algo que había aceptado porque no había otra opción, pero que también le exigía una forma de estar presente que no siempre resultaba natural. Había en él una madurez que no venía solo de la edad o de la experiencia acumulada,
sino de haber vivido suficientes decepciones como para entender que el fútbol no siempre recompensa el esfuerzo, que a veces las cosas no salen bien aunque uno haga todo correctamente, que el éxito depende de factores que escapan al control individual. Esa comprensión lo había vuelto más cauteloso, más reflexivo, menos dispuesto a dejarse llevar por entusiasmos prematuros o por discursos grandilocuentes que prometían victorias seguras. Sabía que en el fútbol, como en la vida, las certezas son escasas y las garantías no existen, y que lo único que uno puede hacer es intentar construir algo sólido, algo que resista los momentos difíciles, algo que no se desmorone ante el primer tropiezo. Pero también sabía que eso requería más que talento o conocimiento táctico. Requería un grupo dispuesto a sostenerse mutuamente, a confiar en que todos estaban remando hacia el mismo lado, incluso cuando el rumbo no estaba del todo claro. Y en ese contexto, algo dentro de él le decía que había que hacer un ajuste. No táctico, no técnico, sino emocional. Algo que tenía que ver con la forma en que el grupo se relacionaba consigo mismo, con la manera en que procesaba la presión, con la actitud con la que enfrentaba los momentos de incertidumbre. Messi sentía que el equipo funcionaba bien sobre el papel, que había calidad suficiente, que el plan de juego era adecuado, pero que faltaba algo más intangible, algo que no se podía entrenar en una práctica ni se podía resolver con un discurso motivacional clásico. Faltaba una conversación honesta, directa, sin adornos ni frases hechas, una charla que pusiera sobre la mesa lo que realmente estaba pasando y que permitiera reordenar las prioridades antes de que fuera demasiado tarde. Fue en uno de esos días sin brillo, cuando la concentración transcurría con la rutina habitual de entrenamientos, comidas y descanso, que Messi buscó a De Paul. No fue algo planeado con anticipación. No fue una decisión tomada en una reunión de líderes, ni un momento calculado para generar impacto. Fue simplemente la certeza de que había que hablar, de que De Paul era la persona indicada para esa conversación, no porque fuera el más talentoso ni el más experimentado, sino porque representaba algo que el equipo necesitaba en ese momento. Una lealtad inquebrantable, una capacidad para decir las cosas sin filtros, una disposición a involucrarse emocionalmente sin miedo a quedar expuesto. De Paul no era de esos jugadores que mantienen distancia prudente o que miden cada palabra para evitar conflictos. Era alguien que se entregaba por completo, que hacía propias las batallas del grupo, que entendía que el fútbol no se juega solo con las piernas, sino también con el corazón y con la cabeza. La charla no tuvo lugar en un vestuario lleno de gente, ni en un momento solemne diseñado para quedar en la memoria. Fue en un espacio apartado, lejos de las cámaras y de los oídos curiosos, en uno de esos rincones donde las conversaciones importantes suelen ocurrir precisamente porque nadie más está prestando atención. Messi habló con la misma serenidad con la que juega, sin dramatismos innecesarios, sin intentar convertir el momento en algo más grande de lo que era. Le dijo a De Paul lo que estaba sintiendo, lo que veía en el grupo, las dudas que percibía aunque nadie las expresara abiertamente. No fue una crítica ni una queja, sino una observación hecha desde la honestidad de quien lleva años intentando que las cosas funcionen y sabe que a veces lo único que falta es poner en palabras lo que todos están pensando pero nadie se anima a decir. De Paul escuchó sin interrumpir, con esa atención que se le presta a alguien a quien se respeta profundamente, a alguien cuya opinión importa no por imposición jerárquica, sino por autoridad moral ganada con el tiempo. Y cuando le tocó hablar, lo hizo desde un lugar distinto al que Messi esperaba. No intentó consolar ni tranquilizar con frases hechas. No trató de minimizar las preocupaciones diciendo que todo iba a salir bien porque sí. En lugar de eso, fue directo al núcleo de lo que realmente importaba. Le dijo que el grupo lo seguía, que confiaban en él no porque fuera Messi, sino porque habían visto su compromiso, su disposición a estar presente incluso cuando todo se ponía difícil, su capacidad para liderar sin necesidad de gritar ni de imponer. Le dijo que lo que el equipo necesitaba no era un discurso motivacional ni un plan brillante, sino la certeza de que todos estaban dispuestos a sostenerse mutuamente pase lo que pase, y que esa certeza solo podía venir de conversaciones como esta, de momentos en los que se habla con franqueza y se ponen las cartas sobre la mesa sin miedo a incomodar. Hay algo poderoso en las palabras dichas en el momento justo, algo que trasciende el contenido literal de lo que se está diciendo. No fue tanto lo que De Paul dijo, sino la forma en que lo dijo, la convicción con la que habló, la sensación de que no estaba repitiendo algo aprendido, sino expresando algo que realmente sentía. Messi lo percibió no porque De Paul fuera especialmente elocuente o porque tuviera un don para las palabras, sino porque había una sinceridad en su voz que no se puede fingir, una lealtad que se manifestaba en cada frase, una disposición a involucrarse emocionalmente que le daba peso a cada cosa que decía. Fue una de esas conversaciones que no se olvidan no porque hayan durado mucho
o porque hayan abarcado temas complejos, sino porque tocaron algo esencial, algo que tenía que ver con la confianza mutua y con la certeza de que el camino, aunque incierto, valía la pena recorrerlo juntos. Si estás escuchando esta historia es porque entendés que el fútbol no se explica solo con lo que pasa en la cancha, sino también con lo que ocurre en esos momentos que casi nadie ve, en esas conversaciones que terminan siendo más importantes que cualquier táctica. Si querés seguir descubriendo historias así, historias donde lo humano importa tanto como los resultados, deja tu suscripción y tu like para que el canal siga creciendo y para que podamos seguir contando lo que realmente mueve al fútbol desde adentro. Lo que pasó después de esa charla no fue inmediato ni espectacular. No hubo un cambio visible que pudiera señalarse con precisión. No hubo un antes y un después claramente demarcado. Pero algo empezó a modificarse de manera sutil, casi imperceptible al principio, en la forma en que el grupo se relacionaba consigo mismo. Había una actitud distinta en los entrenamientos, no más intensa necesariamente, pero sí más enfocada, más conectada con un propósito que ahora parecía más claro. Los jugadores se miraban de otra manera, como si compartieran un entendimiento que antes no estaba del todo presente, como si supieran que ahora estaban todos en la misma sintonía y que eso por sí solo ya era una ventaja importante. Messi también cambió algo en su forma de estar presente. No es que antes no estuviera comprometido, pero ahora había en él una disposición distinta para involucrarse más allá de lo futbolístico, para hablar cuando hacía falta, para escuchar cuando los demás necesitaban ser escuchados, para construir esa red de confianza que sostiene a un equipo en los momentos difíciles. La conversación con De Paul le había recordado algo que quizás había olvidado en medio de tanta presión y tanta exigencia, que liderar no significa tener todas las respuestas ni ser invulnerable, sino estar dispuesto a mostrarse humano, a compartir las dudas, a construir junto con los demás en lugar de cargar todo sobre los propios hombros. De Paul, por su parte, sintió que esa conversación lo había confirmado en un rol que ya venía ejerciendo pero que ahora tenía una legitimidad distinta. No era solo el jugador entregado que corría por todos, no era solo el compañero que estaba siempre disponible para apoyar, era también alguien cuya voz importaba, alguien a quien Messi había buscado para una conversación crucial, alguien que podía influir en el rumbo del grupo con su presencia y con sus palabras, y eso lo hizo sentir parte de algo más grande. Parte de un proyecto que no dependía solo del talento individual, sino de la capacidad colectiva para sostenerse mutuamente incluso cuando todo parecía complicado. El vestuario empezó a funcionar de manera distinta, no porque hubiera cambios drásticos en la dinámica o porque alguien hubiera dado un discurso transformador, sino porque ahora había una base emocional más sólida, una confianza mutua que permitía enfrentar la presión externa sin derrumbarse ante el primer contratiempo. Los jugadores sabían que podían contar unos con otros, que nadie iba a abandonar el barco en medio de la tormenta, que todos estaban dispuestos a pelear hasta el final porque habían construido algo que valía la pena defender. Y esa certeza, aunque invisible para quienes miraban desde afuera, era lo que realmente diferenciaba a este grupo de otros que habían tenido talento similar, pero que no habían logrado consolidarse emocionalmente. Hubo partidos difíciles después de aquella conversación, momentos en los que las cosas no salieron como estaban planeadas, situaciones en las que la presión volvió a aparecer con toda su intensidad. Pero algo había cambiado en la forma en que el equipo respondía a esos momentos. Ya no había el mismo nivel de ansiedad, la misma sensación de fragilidad que antes parecía estar siempre al acecho. Ahora había una solidez emocional que permitía absorber los golpes sin desmoronarse, que permitía recomponerse rápidamente cuando algo salía mal, que permitía seguir adelante con la convicción de que el camino era el correcto incluso cuando los resultados no acompañaban de inmediato. Messi jugaba distinto también, no porque su técnica hubiera mejorado, que difícilmente podía mejorar más, sino porque ahora había en él una libertad que antes no estaba del todo presente. Ya no sentía que tenía que cargar con todo, que tenía que resolver cada partido por sí mismo, que tenía que ser el salvador solitario que rescataba al equipo en los momentos críticos. Ahora sabía que había un grupo detrás, que había compañeros dispuestos a acompañar, que había una estructura emocional que lo sostenía a él tanto como él sostenía a los demás. Y esa libertad se notaba en su juego, en la forma en que se movía por la cancha, en la confianza con la que buscaba a sus compañeros sabiendo que ellos iban a responder, en la tranquilidad con la que enfrentaba los momentos difíciles sabiendo que no estaba solo. La conversación entre Messi y De Paul nunca se hizo pública, nunca fue mencionada en conferencias de prensa, ni se convirtió en anécdota contada por los protagonistas. Quedó como una de esas cosas que suceden en la intimidad de un grupo y que solo quienes estuvieron cerca pudieron percibir en sus efectos indirectos. Pero para quienes formaban parte de ese vestuario, fue evidente que algo había cambiado a partir de ese momento.
que había un antes y un después, aunque no pudieran explicar con precisión en qué consistía esa diferencia. Era algo que se sentía más que se veía, algo que tenía que ver con la atmósfera general, con la forma en que todos se relacionaban entre sí, con la certeza de que ahora estaban realmente unidos y no solo físicamente presentes en el mismo lugar. Los entrenamientos adquirieron otra intensidad, no porque fueran más exigentes físicamente, sino porque ahora había un propósito compartido que los atravesaba, una comprensión colectiva de que cada cosa que hacían en la práctica tenía un sentido que iba más allá de la preparación técnica. Había una conexión emocional que antes no estaba tan desarrollada, una capacidad para comunicarse sin necesidad de palabras, para entenderse con una mirada o con un gesto, para anticipar lo que el otro necesitaba sin que tuviera que pedirlo explícitamente. Y eso, que suena casi místico cuando se intenta explicar, era en realidad el resultado de haber construido una confianza mutua a través de conversaciones honestas, de momentos compartidos, de la disposición a mostrarse vulnerables frente a los demás sabiendo que no iba a ser utilizado en contra. Desde donde estés escuchando esta historia, sea cual sea el país en el que vivas, probablemente sepas lo que significa cargar con la expectativa de toda una nación cada vez que tu selección sale a jugar. Esa presión, esa mezcla de esperanza y temor, esa sensación de que algo más que un partido está en juego, es algo que se vive de manera similar en muchos lugares del mundo. Si querés compartir desde dónde nos estás escuchando, deja tu comentario para que sepamos qué tan lejos llega esta historia y para que entre todos podamos seguir construyendo esta comunidad de gente que entiende el fútbol desde lo humano y no solo desde los resultados. El tiempo fue confirmando que aquella conversación había sido un punto de inflexión, aunque nadie lo hubiera planeado de esa manera. No fue una decisión estratégica tomada en una reunión táctica. No fue un ajuste calculado para mejorar el rendimiento del equipo, sino algo mucho más simple y a la vez más profundo. Dos personas hablando con honestidad sobre lo que estaba pasando y sobre lo que hacía falta para seguir adelante. Y esa honestidad, esa disposición a poner las cartas sobre la mesa sin miedo a incomodar, fue lo que terminó generando el cambio que el equipo necesitaba. Messi aprendió algo importante en esa conversación. Algo que quizás ya sabía pero que necesitaba escuchar expresado en voz alta por alguien en quien confiaba. Que el liderazgo también implica escuchar. Que no todo pasa por dar indicaciones o por tomar decisiones, que a veces lo más importante es crear el espacio para que otros puedan expresarse y para que la confianza mutua se construya a través del diálogo. De Paul le había mostrado que el grupo lo seguía no por obligación ni por jerarquía, sino por respeto ganado con el tiempo, por la coherencia entre lo que decía y lo que hacía, por la disposición a estar presente incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Y esa confirmación le dio a Messi la tranquilidad necesaria para seguir liderando, pero desde un lugar distinto, menos solitario, más conectado con el resto del equipo. De Paul también salió transformado de ese intercambio. No porque hubiera cambiado su forma de ser o su estilo de juego, sino porque ahora tenía la certeza de que su rol iba más allá de lo futbolístico, que su presencia importaba no solo por lo que hacía con la pelota, sino también por lo que generaba en el vestuario, por la forma en que se relacionaba con sus compañeros, por la lealtad incondicional que transmitía en cada gesto. Esa conversación lo había confirmado en un lugar que ya venía ocupando, pero que ahora tenía una legitimidad explícita, un reconocimiento de que lo que él aportaba era fundamental para el funcionamiento del grupo. El resto del equipo también percibió ese cambio, aunque no supieran exactamente qué había pasado entre Messi y De Paul. Notaron que algo era distinto, que había una energía diferente en el vestuario, que las conversaciones fluían con más naturalidad, que los conflictos que antes podían generar tensiones ahora se resolvían con más facilidad. Había una atmósfera de confianza que permitía decir las cosas con franqueza sin miedo a que fueran malinterpretadas, que permitía cometer errores sin sentir que uno iba a ser juzgado duramente, que permitía mostrarse vulnerable sin sentir que eso iba a ser usado en contra. Y esa atmósfera era el resultado directo de que los líderes del grupo hubieran tenido la valentía de hablar con honestidad sobre lo que estaba pasando y sobre lo que hacía falta para seguir adelante. Los partidos que vinieron después fueron diferentes, no necesariamente en los resultados, que a veces acompañaban y a veces no, sino en la forma en que el equipo los enfrentaba. Había una solidez emocional que antes no existía con tanta claridad, una capacidad para mantenerse enfocados incluso cuando las cosas se ponían difíciles, una confianza mutua que permitía seguir adelante sin desmoronarse ante el primer contratiempo. Y eso, que desde afuera podía parecer simplemente una mejora en el rendimiento deportivo, era en realidad el resultado de haber construido una base emocional sólida a través de conversaciones honestas y de la disposición a escucharse mutuamente. La presión externa seguía estando presente, por supuesto. Los medios seguían analizando cada movimiento, los hinchas seguían exigiendo victorias contundentes, las críticas seguían apareciendo cada vez que algo no salía perfectamente bien.
Pero ahora el grupo tenía una capacidad distinta para procesar esa presión, para no dejar que los invadiera emocionalmente, para mantener la perspectiva y recordar que lo importante era lo que pasaba puertas adentro, la confianza mutua que habían construido, el compromiso compartido de sostenerse entre todos pase lo que pase. Y esa capacidad para filtrar el ruido externo y mantenerse enfocados en lo esencial era lo que realmente diferenciaba a este equipo de otros que habían tenido talento similar, pero que no habían logrado consolidarse emocionalmente. Hubo momentos en los que las cosas se pusieron muy difíciles, partidos en los que todo parecía ir en contra, situaciones en las que la tentación de darse por vencidos estaba ahí, latente, esperando el momento de aparecer. Pero el grupo resistió, no porque fueran más talentosos que otros equipos, no porque tuvieran un plan táctico superior, sino porque habían construido una red de confianza mutua que los sostenía incluso en los momentos más oscuros. Y esa red había comenzado a tejerse sin que nadie lo supiera en ese momento, en una conversación privada entre Messi y De Paul, en un intercambio que había durado quizás unos minutos, pero cuyo efecto se había extendido mucho más allá de ese momento específico. Messi siguió siendo Messi, con todo lo que eso implicaba. La responsabilidad, la presión, la expectativa constante. Pero ahora lo hacía desde un lugar distinto, menos solitario, más acompañado, con la certeza de que había un grupo detrás dispuesto a sostenerlo tanto como él los sostenía a ellos. Y esa certeza le permitía jugar con una libertad que antes no tenía, con una tranquilidad que se notaba en cada gesto, con una confianza en sus compañeros que transformaba su forma de entender el juego. Ya no era el salvador solitario que tenía que resolver todo por sí mismo, sino parte de un colectivo que funcionaba como tal, que se apoyaba mutuamente, que entendía que el éxito o el fracaso iban a ser compartidos. De Paul siguió siendo De Paul, entregado, intenso, dispuesto a dejarlo todo en cada entrenamiento y en cada partido. Pero ahora lo hacía con la certeza de que su rol era fundamental, de que lo que él aportaba iba más allá de lo futbolístico, de que su presencia en el vestuario era tan importante como su presencia en la cancha. Y esa certeza le daba una confianza adicional, una tranquilidad para seguir siendo quien era sin necesidad de demostrar nada, sabiendo que su forma de entender el fútbol y su disposición a entregarse por completo eran exactamente lo que el grupo necesitaba. El resto del equipo encontró en esa dinámica un espacio para desarrollarse emocionalmente, para crecer no solo como jugadores, sino como personas capaces de sostener un proyecto colectivo, incluso cuando todo se ponía difícil. Aprendieron que el fútbol no se juega solo con las piernas, sino también con el corazón y con la cabeza, que la confianza mutua es tan importante como el talento individual, que los momentos difíciles son oportunidades para fortalecerse en lugar de desmoronarse. Y todo eso lo aprendieron no a través de charlas motivacionales genéricas, ni de frases hechas repetidas hasta el cansancio, sino viendo cómo sus líderes se relacionaban entre sí con honestidad y sin miedo a mostrarse vulnerables. La conversación entre Messi y De Paul nunca fue publicitada. Nunca fue convertida en anécdota mediática, nunca fue utilizada como herramienta de marketing para vender una imagen del equipo. Quedó donde tenía que quedar, en la intimidad del grupo, como algo que les pertenecía solo a ellos, como un momento privado cuyo valor radicaba precisamente en que no había sido contaminado por la exposición pública. Y quizás por eso mismo tuvo el efecto que tuvo, porque fue auténtico, porque fue honesto, porque no buscaba generar impacto mediático, sino simplemente resolver una necesidad interna del grupo. Con el tiempo, cuando los resultados empezaron a acompañar de manera más consistente, cuando el equipo empezó a mostrar esa solidez que antes no tenía, algunos empezaron a buscar explicaciones tácticas o técnicas para justificar la mejora. Hablaron de cambios en el sistema de juego, de ajustes en las formaciones, de mejoras en la condición física. Y todo eso estaba ahí, por supuesto, porque el fútbol es un deporte complejo que requiere muchas cosas funcionando al mismo tiempo. Pero lo que nadie vio, lo que nadie pudo explicar en términos tácticos o técnicos, fue el cambio emocional que había ocurrido puertas adentro, la transformación en la forma en que el grupo se relacionaba consigo mismo, la confianza mutua que se había construido a través de conversaciones honestas y de la disposición a escucharse mutuamente. Si has llegado hasta acá en esta historia, si has dedicado estos minutos a escuchar algo que va más allá de lo que se ve en los partidos, es porque entendés que el fútbol es mucho más que táctica y resultados. Es sobre momentos como este, conversaciones que casi nadie conoce pero que terminan cambiando todo. Si querés seguir descubriendo estas historias, suscríbete al canal y seguí viendo los videos para que juntos podamos seguir explorando lo que realmente mueve al deporte más apasionante del mundo desde su dimensión más humana. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que el rumbo de un equipo entero pueda cambiar a partir de una conversación privada,
de un intercambio de palabras que duró apenas unos minutos, pero que tuvo un efecto que se extendió durante mucho tiempo. Habla de la importancia de la comunicación honesta, de la necesidad de crear espacios para que las personas puedan expresarse sin miedo a ser juzgadas, de la valentía que implica mostrarse vulnerable frente a los demás, sabiendo que esa vulnerabilidad puede ser utilizada en contra, pero confiando en que no va a ser así. Y de Paul crearon ese espacio entre ellos, y al hacerlo, sin saberlo, estaban creando las condiciones para que el resto del equipo también pudiera desarrollarse emocionalmente. La historia de aquella conversación es también la historia de cómo el liderazgo funciona de verdad, no a través de discursos grandilocuentes o de gestos heroicos diseñados para quedar en la memoria, sino a través de pequeños actos de honestidad, de la disposición a escuchar antes de hablar, de la humildad para reconocer que uno no tiene todas las respuestas y que a veces lo más sabio es confiar en los demás. Messi lideró no imponiendo su visión, sino creando el espacio para que otros pudieran expresarse, para que la confianza mutua se construyera a través del diálogo, para que el grupo encontrara su propio camino en lugar de seguir ciegamente las indicaciones de una sola persona. De Paul, por su parte, mostró que la lealtad y la entrega tienen un valor que va más allá de lo visible, que a veces lo más importante no es lo que uno hace con la pelota, sino lo que genera en el vestuario, la forma en que se relaciona con sus compañeros, la disposición a estar presente incluso cuando no hay cámaras ni reconocimiento público. Su rol fue fundamental no porque fuera el más talentoso ni el más experimentado, sino porque representaba algo que el equipo necesitaba: una entrega incondicional, una lealtad inquebrantable, una capacidad para decir las cosas con franqueza sin preocuparse por quedar bien. El fútbol está lleno de momentos así, de conversaciones que nadie ve pero que terminan siendo determinantes, de decisiones que se toman en la intimidad y que tienen consecuencias mucho más amplias de lo que nadie podría haber imaginado. Quizás eso es lo más interesante. El hecho de que los puntos de inflexión no siempre son visibles, no siempre se dan en momentos épicos diseñados para quedar en la historia, sino que a veces ocurren en charlas breves, en intercambios que parecen insignificantes hasta que el tiempo demuestra lo contrario. Lo que pasó entre Messi y De Paul fue uno de esos momentos, una conversación que en su momento no pareció especialmente trascendente, pero que con el tiempo se reveló como el punto exacto donde algo fundamental cambió de dirección. El legado de aquella charla no está en las palabras específicas que se dijeron, que probablemente ni ellos mismos recuerdan con exactitud, sino en el efecto que tuvo sobre el grupo, en la forma en que transformó la dinámica interna del equipo, en la confianza mutua que ayudó a construir. Está en los partidos que vinieron después, en la solidez emocional que el equipo mostró en momentos difíciles, en la capacidad para mantenerse unidos incluso cuando todo parecía ir en contra. Está en la forma en que Messi lideró desde un lugar menos solitario y más conectado con el resto del grupo. En la forma en que De Paul se confirmó como pieza fundamental no solo por lo que hacía en la cancha, sino por lo que generaba en el vestuario. En la forma en que todos aprendieron que el fútbol se sostiene también con la confianza mutua y no solo con el talento individual. Y está sobre todo en la comprensión de que las cosas importantes no siempre se resuelven con grandes gestos o con decisiones espectaculares, sino con conversaciones honestas, con la disposición a escuchar y a ser escuchado, con la valentía de mostrar vulnerabilidad sabiendo que esa vulnerabilidad va a ser recibida con respeto y no con juicio. Aquella charla entre Messi y De Paul no cambió tácticas ni formaciones, no introdujo conceptos revolucionarios ni descubrió secretos ocultos, pero hizo algo quizás más importante. Reordenó prioridades, reconstruyó confianzas, recordó que el rumbo de un equipo se define tanto en la cancha como en los vínculos que se construyen puertas adentro. Y eso, aunque invisible para quienes miraban desde afuera, fue lo que realmente hizo la diferencia en el momento en que más importaba.